Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las tres joyas de River que hoy están formando parte de la selección argentina sub-17, que están siendo sondeados, para mal del club de Núñez lamentablemente, por equipos importantes del fútbol europeo, y que si en un futuro quizás no tan lejano terminan transfiriéndose al fútbol de Europa, a las arcas del millonario podrían ingresar alrededor de 100 millones de euros. Alguno de estos tres jugadores es más conocido que otros, solamente uno de los tres que voy a mencionar ya debutó en primera, más allá de que en mi opinión debería merecer más minutos. Los otros dos todavía no han tenido la chance de sumar minutos en la máxima categoría, pero no faltará mucho para que esto suceda, por lo que acá vamos a contarles la situación especial que están viviendo los tres jugadores, qué es lo que sucederá si tienen un buen rendimiento en la Copa del Mundo Juvenil y además qué es lo que piensa el cuerpo técnico de la máxima categoría de River en relación a ellos, para saber qué tantos minutos sumarán en la primera durante el transcurso de los siguientes años. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el más conocido de todos, con el Diablito Etcheverry, porque vale la pena mencionar un poco qué es lo que está sucediendo con el actual mediocampista ofensivo del más grande. Está claro que ya he hecho muchos videos hablando del Diablito Etcheverry en este canal, pero el Mundial Sub-17 puede terminar de ser una prueba verdaderamente clave para el futbolista en relación a lo que va a ser su futuro cercano. Con una de las cláusulas de rescisión más caras de todo el plantel de River, estamos hablando de 30 millones de euros, que aumenta a 35 millones de la moneda europea a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Es bastante complicado que alguien ponga esos números para que Etcheverry se vaya. De hecho, River está bien firme a que no lo va a negociar de ninguna manera. Solamente por el valor de la cláusula de rescisión habría alguna posibilidad de que el Diablito se vaya, si además a esto hay que sumarle que el propio jugador tiene que estar de acuerdo con su partida. Y si tenemos en cuenta que el futbolista ha declarado en más de una oportunidad que su sueño es tener un recorrido importante y salir campeón con River, uno tiene que creer que se va a quedar por lo menos por un tiempo más. Tiene tan solo 17 años, los tres jugadores de los que voy a hablar en este video tienen 17 años porque van a formar parte del Mundial justamente Sub-17 que se va a estar llevando a cabo entre noviembre y diciembre de este 2023 en Indonesia. Pero en definitiva vale mencionar que es un futbolista todavía muy pero muy joven, porque eso le da cierto margen como para rendir, más allá de que yo creo que debería haber sumado más minutos en este 2023. Desde que debutó en el segundo tiempo en la victoria del Millonario 3-1 contra Instituto en la liga profesional de este primer semestre de 2023, que ha sumado tan solo 75 minutos al ingresar en diversos encuentros en el segundo tiempo. Está claro que Etcheverry es una joya en bruto y que hay que llevarla de manera adecuada como para que todos los caminos conduzcan a que sea una futura estrella y que no se pierda en el camino. No es para nada fácil, sin embargo tampoco creo que haya que llevarlo de manera tan lenta, sobre todo si se ha dado la posibilidad, sobre todo en esta segunda mitad de año, sobre todo también en los partidos contra Barracas Central y Arsenal en condición de local, como para que De Michelis lo haya puesto un poco más en el segundo tiempo, algo que finalmente no hizo, y me parece que eso no ha estado bien. Obviamente cada uno tiene su opinión y el DT también tiene que ver en qué condiciones se encuentran el resto de los futbolistas, pero me parecía apropiado que Etcheverry juegue en esos cotejos porque se sabía que a partir de octubre ya no iba a estar más con River en el 2023 a causa del Mundial Sub-17. En cuanto a la posibilidad de que se pueda llegar a ir en el corto plazo, en febrero de este año, inclusive antes de haber jugado el Sudamericano, el Paris Saint-Germain de Francia ya había consultado por él. No llegó a hacer ninguna oferta, pero se enteraron de que River únicamente lo transfería mediante el valor de su cláusula de rescisión. Luego del Sudamericano hubo sondeos y preguntas del Real Madrid de España y también de los dos equipos de Manchester, es decir, del City y del United, pero al igual que sucedió con el elenco francés, no hubo ningún ofrecimiento. En River obviamente no quieren saber absolutamente nada con transferirlo, en primera instancia porque River no necesita vender, y en segundo porque quieren que mínimo juegue 2 o 3 años con la camiseta del más grande. Después de eso, después de haber tenido un recorrido importante jugando, por ejemplo, partidos de Copa Libertadores, a los 21 o 22 años, sí estaría bien que llegue una oferta importante y así poder venderlo al fútbol del exterior.
Se le ha hablado a su representante para subir la cláusula a 50 millones de euros, pero es algo que todavía no se ha cerrado. Vamos ahora a hablar del segundo futbolista, que es Agustín Ruberto, uno de los delanteros en los que más confían los entrenadores y formadores de las divisiones inferiores de River de cara al futuro. Ya en este semestre ha empezado a ser un jugador más habitual en la reserva. Si bien es cierto que ha estado muy pocos partidos como titular, la realidad es que ya ha formado parte básicamente de todas las concentraciones del equipo dirigido por Marcelo Escudero y se espera que en el 2024 ya sea un jugador titular en la tercera categoría de River. Según las personas que se encargan de la dirección deportiva en inferiores del Millonario, todos están de acuerdo de que Ruberto es el delantero con más cualidades y virtudes para que en un futuro no tan lejano pueda tener su chance en la primera división. Es titular indiscutido en la sub-17 y al igual que Echeverri, y el hecho de ser delantero aumenta quizás un poco más las posibilidades porque es probable que convierta más goles, será seguido de cerca de Europa por equipos muy importantes y de hecho también hubo sondeos por él del fútbol italiano, pero no quiere saber nada con salir de River, por lo menos en este momento donde es tan joven. Después más adelante se verá qué es lo que le deparará el futuro. River obviamente no está de acuerdo con vender a sus joyas siendo tan jóvenes. River en general no vende futbolistas menores de 18 años, por eso mismo ha hecho que todas firmen ya sus primeros contratos como profesionales con cláusulas de rescisión de 30 millones de euros. La realidad es que en River siempre se espera que los juveniles debuten en primera antes de ser traspasados al fútbol extranjero, más allá de que en último tiempo lamentablemente eso no ha sucedido. Si contamos el 2022 y el 2023, solo 2 futbolistas de River hicieron su gran debut en la máxima categoría, el recién mencionado Diablito Echeverri y Franco Alfonso, que lo hizo en la primera fecha de la liga profesional pasada y ya está jugando a préstamo en Huracán porque lamentablemente no iba a tener tanto lugar en esta segunda mitad de año. En el caso de Ruberto, hay muchos delanteros en el plantel hoy por hoy de River, por eso mismo uno cree que es bastante complicado que pueda tener un lugar tan rápido en el equipo de la máxima categoría dirigido por De Michelis. Sin embargo, el cuerpo técnico de primera siempre está observando los partidos de la reserva y Ruberto es claramente el delantero que más les gusta, no solamente en general de River, sino si contamos todos los clubes del fútbol argentino. Por algo es el centrodelantero titular de la sub-17. En el caso de Ruberto, como dije, se espera que en el 2024 su continuidad en la reserva ya sea estable y bastante certera, es decir, que sea un jugador que pueda jugar durante toda la temporada, durante todo el año que viene en la tercera categoría y que de cara al 2025 empiece a formar parte del plantel profesional. No se descarta igual que pueda aún así sumarse a alguna pretemporada con el equipo dirigido por Martín De Michelis, porque eso ayudaría a que tenga más experiencia y también a que a la hora de jugar posteriormente en primera ya tenga bastantes conceptos apropiados sin tener que empezar literalmente de cero, algo que le costó mucho en la reserva, por eso empezó siendo claramente suplente y recién ahora ha empezado a ganarse la titularidad como se la merece, teniendo en cuenta todas sus condiciones y virtudes dentro de la cancha en materia ofensiva. Y del último que vamos a hablar es un defensor, es Ulises Jiménez, que tiene una particularidad positiva y negativa si lo comparamos con los dos futbolistas recién mencionados. En cuanto a lo negativo, el hecho de ser defensor le imposibilita más quizás tener una posibilidad tan cercana de jugar en primera, porque River tiene una enorme cantidad hoy por hoy de defensores centrales. Y si bien es verdad que algunos se van a ir a fin de año, como es el caso de Maidana y Mamana porque acaban sus respectivos contratos, la realidad es que aún así estaría muy pero muy tapado. Después, lo positivo tiene que ver con que De Michelis lo tiene muy bien visto, inclusive me atrevería a decir mucho más que Agustín Ruberto. Y digo esto porque a principios de año, inclusive antes de que el TT dirigiera su primer partido oficial, fue evaluado debido a su rendimiento sobre el final del 2022 para ver si tenía alguna posibilidad de sumarse a la pretemporada en enero que hizo River en este 2023. Esto era debido a que el Millonario en aquel entonces no podía contar ni con Martínez ni con Paulo Díaz,
Arias, que estaban lesionados, y Tomás Lecanda, que había regresado de su préstamo, se rompió los ligamentos. Por todo esto, De Michelis evaluó la chance de que Ulises Jiménez se pudiera sumar a la preparación previa. Sin embargo, debido a problemas que hubo con su visa para entrar a los Estados Unidos, se decidió que finalmente se quedara en Argentina a realizar la pretemporada con la reserva, porque en caso de viajar a los Estados Unidos, ya arreglado ese problema, lo hubiera hecho cuando tan solo hubieran quedado un par de días de pretemporada y se habría perdido toda la preparación. Por eso mismo se decidió que se quedara en el país. Después, durante el año, la realidad es que su continuidad en reserva ha sido bastante buena. Se puede desempeñar tanto como primer marcador central como también como lateral por la derecha. Juega en esas dos posiciones y el hecho de ser polifuncional es un futbolista que seguramente en el futuro eso pueda ayudarle a tener continuidad en primera, porque en caso de que falte un defensor central, lo mirarán a él, y en caso de que falte un marcador de punta diestro, también él podría ser observado. De hecho, en la selección argentina sub-17, en el sudamericano disputado entre marzo y abril de este año, jugó en esa posición. Y en el mundial de la categoría podría ser ubicado por el entrenador en cualquiera de esos lugares dependiendo del partido. Ya ha sido sondeado por el fútbol europeo con una cláusula igual a los de los dos recién mencionados anteriormente. El Benfica de Portugal ha hecho consultas bastante fuertes por este jugador. El equipo portugués anda en búsqueda de jóvenes figuras que no sean puntualmente brasileñas, que es donde van a buscar en general la mayoría de los equipos grandes de Europa, y Ulises Jiménez cumplía con las expectativas que pretendía el elenco europeo. Sin embargo, claro está, como dije, River a estas jóvenes promesas únicamente las deja salir por el valor de la cláusula de rescisión, por el hecho de que son innegociables. No se puede decir que son intransferibles porque todas tienen un número, todas tienen ese valor que les permitiría ser transferidas siempre y cuando el jugador esté dispuesto a irse del país. Y Ulises Jiménez también, como Echeverri y Roberto, tiene el deseo en primera instancia de jugar un par de temporadas en el más grande para posteriormente, luego cuando ya sea un poco más grande en cuanto a esa edad, ser vendido al fútbol europeo por una cifra récord y millonaria. Martín de Michelis, como dije, lo tiene muy bien visto. Me atrevería a decir que de los tres es el que más posibilidades tuvo en su momento de sumarse a una pretemporada, y por eso mismo ahora veremos qué es lo que le deparará su futuro cercano en el 2024. Está claro que no es fácil que estos tres futbolistas mencionados se ganen un lugar en primera división, porque River tiene jugadores de jerarquía y en general el DT utiliza a los pibes muy poco. Por lo menos con Echeverri ha sucedido eso. Creo yo que debería haberlo utilizado más, sobre todo porque las posibilidades se dieron. Eso es lo que también hay que tener en cuenta. Pero en definitiva, la realidad es que River, al tener muy buenos jóvenes, seguramente después la presión de que tengan que debutar, si es que la rompen en la reserva, o en el caso de Echeverri va a tener que tener continuidad el año que viene, ahí sí seguramente el DT no tenga más opción que ponerlos de manera más seguida, sobre todo en momentos particulares, porque nadie los pide como titulares, nadie los pide como para ser los salvadores del equipo. Pero en definitiva, River siempre se ha apoyado en la cantera. River ha tenido uno de los mejores semilleros a lo largo de toda la historia del fútbol, y es por eso que no debería desaprovechar a estas tres jóvenes promesas que, además de romperle a River, dejan todo en la selección argentina sub-17. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.